Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors, bienvenidos al curso Relatividad Especial de Einstein en 20 minutos, donde daremos cada lección en aproximadamente 20 minutos, media hora. Estamos, creo que en la lección 8 y vamos a hablar sobre la posición, la velocidad y el momento en física relativista. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí a la derecha y recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección nueva. Los objetivos del curso, como muchos de vosotros ya conocéis, consiste en pequeñas lecciones breves de unos 20 minutos para que de esta manera podamos tratar despacio cada tema y cada concepto, explicándolo lo más detalladamente posible. Y esto lo he decidido hacer así porque me gustaría que las personas que siguieran este curso puedan hacerlo desde un punto de partida matemáticamente muy básico, con matemáticas de secundaria. Y por lo tanto está dirigido a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Muy bien, antes de comenzar, sería aconsejable que hayáis visto previamente las lecciones 1, 2 y 3, donde se habla un poquito del espacio relativista y del concepto de espacio-tiempo propio. En esta lección nos vamos a centrar, como ya he dicho, en el espacio no relativista primero, para poder refrescar conceptos de física que quizás muchos de vosotros tengáis algo olvidados. Vamos a introducir la notación tensorial de Einstein, ya que es un paso fundamental para aprender geometría diferencial y que podamos ir adentrándonos a la relatividad general. Muy bien, pues comencemos con el recordatorio de la métrica no relativista. Como ya sabéis, aquí tenemos los tres ejes de coordenadas cartesianos clásicos, el X, el Y y el Z, y como ya habíamos hablado previamente en otras clases, la métrica del espacio no relativista es independiente del tiempo. No es que no exista el tiempo en este tipo de espacio, que es el propio de la física newtoniana, sino que el tiempo existe de una manera independiente al resto de coordenadas. Es un tiempo absoluto, inmutable, un parámetro absoluto con el que podemos hacer los cálculos que vamos a ver en esta lección. Muy bien, recordemos que la métrica está determinada en cualquier tipo de espacio por determinar una longitud entre dos puntos sucesivos. En este caso he puesto un diferencial, que es un intervalo de longitud muy pequeñito, pero podéis sustituir esto por intervalo. Es un recordatorio de lo que ya hemos visto anteriormente. Y esta longitud, que es diferencial, podemos descomponerla en las tres direcciones del eje cartesiano. Podemos descomponer la longitud en un componente a lo largo del eje X, que sigue siendo diferencial, un intervalo muy chiquitito. Podemos descomponerla a lo largo del eje Z y tenemos otro componente diferencial Z, y podemos descomponer esta longitud en la dirección del eje de las I's y tenemos otro componente en el eje de las I's diferencial. Estos tres componentes cumplen el teorema de Pitágoras, como ya hemos visto antes. La longitud al cuadrado de esta distancia diferencial es igual a la suma de los cuadrados de los componentes en los cuales hemos descompuesto esta longitud. El teorema de Pitágoras, y esta expresión se denomina la métrica del espacio, en este caso del espacio no relativista, y no solo define todas las características físicas de este espacio, sino que además proporciona estructura a este tipo de espacio. El espacio no relativista siempre cumple el teorema de Pitágoras, y como veis aquí, la distancia entre dos puntos es totalmente independiente del tiempo. No vemos aparecer por ningún lado la coordenada temporal. Sin embargo,
en el caso del espacio relativista, y esto es repasar lo que ya hemos visto anteriormente, es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo tenemos el espacio normal de 3 dimensiones con la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Aquí lo he deformado para poder incluir la coordenada temporal t, que como ya hemos visto anteriormente, la hemos simplificado incluyendo la velocidad de la luz dentro de ella, ct. Pero en este caso es un espacio de 4 dimensiones y los puntos que podemos identificar en este espacio tienen ahora 4 coordenadas. Se pueden descomponer en un eje temporal, en un eje en las coordenadas x, en el eje de las coordenadas y en el eje de las coordenadas z. Sin embargo, anteriormente los puntos estaban definidos solo por 3 coordenadas, con lo cual este espacio es muy diferente del anterior. Esta es la distancia espaciotemporal entre dos puntos, que se denomina S, y en este caso la hacemos un intervalo muy chiquitín, un intervalo diferencial de dos puntos que están muy cerca. Aquí, esta es la métrica que ya la derivamos en la primera lección, es la que define, es la relación que define la distancia entre dos puntos en 4 dimensiones, la dimensión temporal, la dimensión en el eje de las x, las y y las z, y fijaos que aquí la coordenada temporal sí que contribuye directamente a la métrica, a la distancia entre dos puntos. Eso no sucedía en el espacio anterior. El tiempo era un parámetro independiente del espacio y absoluto. Aquí no. Aquí el tiempo cumple una relación con el resto de las coordenadas y que define la distancia espacio-temporal entre dos puntos. Es totalmente diferente. Aunque hoy no nos vamos a centrar en este espacio, es importante que lo recordemos. Por simplificar, lo que nosotros hicimos en lecciones anteriores fue en compactificar las coordenadas x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado en una sola coordenada espacial r cuadrado. Lo podéis ver como una distancia radial. Esto ya lo definimos en la lección estructura del tiempo. Y esto nos simplifica el graficar. En vez de 4 dimensiones, pues ponemos estas 4 dimensiones en 2 ejes. Una dimensión espacial de 3 dimensiones, que secretamente incluye 3 dimensiones, y una dimensión temporal. Fijaos que aquí la distancia espacio-tiempo depende de una coordenada c de t cuadrado con un signo negativo. Entonces nosotros, para simplificar los cálculos y la observación de los puntos en este espacio, lo que hacemos es simplemente igualar ct pequeño a una coordenada temporal que la vamos a llamar t grande. Esto no cambia nada, es como poner la constante de la velocidad de la luz igual a 1, da igual. Después de las operaciones siempre se vuelve a recuperar la constante c haciendo esta sustitución, pero bueno, nos permite simplificar las gráficas en 4 dimensiones en el espacio relativista. Aquí tenemos nuestros dos puntos y en vez de tener una relación pitagórica de triángulo rectángulo como era propia del espacio anterior, aquí, debido a este signo negativo, la distancia entre estos dos puntos es un trocito de hipérbola. Lo veis aquí que está curvada. Eso es debido a que la distancia espacio-temporal invariante en este espacio es igual a menos c de t cuadrado más dr cuadrado. Esto ya lo vimos en la lección de estructura del tiempo, del espacio-tiempo relativista, pero conviene recordar. Muy bien, vamos a seguir en un espacio normal y para simplificarlo vamos a poner únicamente 2 dimensiones, la dimensión en el eje de las x y de las y. Ya no estamos en un espacio relativista. Y lo que vamos a hacer es construir vectores de posición para nuestros puntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos el punto A aquí de color azul y lo que hacemos es dibujar un vector que va desde el origen de coordenadas
hasta el punto A y lo vamos a llamar R, es típico del vector de posición, con una flechita. La flechita arriba indica que es un vector que tiene una magnitud, una longitud, que tiene una orientación y un tamaño, como lo podéis ver aquí con esta flechita. Muy bien. Este vector que nos indica la posición del punto A lo podemos descomponer en un componente en el eje de las X que lo vamos a llamar Rx. Normalmente en física lo habríais llamado X o A o AX. Aquí por primera vez vamos a introducir la notación de Einstein. Vamos a poner R del vector posición y una X aquí arriba. Esto no es un exponente, no significa un exponencial, significa que es el componente en el eje de las X del vector R. Asimismo, podemos definir un componente en el eje de las Y's y ponemos una Y aquí arriba. Estos superíndices se llaman índices contravariantes. No os voy a decir por qué se llaman contravariantes. Yo quiero que os quedéis con el concepto de este tipo de notación. Un vector, por lo tanto, podemos describirlo en forma de un vector columnar, con una columna, donde ponemos en la parte de arriba el componente Rx en el eje de las X y el componente Ri en el eje de las Y. Esto seguro que lo habéis visto, es un vector clásico columnar y como es columnar ponemos los índices arriba, contravariantes. Aquí los tenemos, X e Y. Pero normalmente en relatividad y en geometría diferencial no ponemos letras X e Y, sino que los sustituimos por números, ¿de acuerdo? De esa manera podemos poner aquí que un vector R se puede asemejar de manera general a los componentes R con el superíndice contravariante que adquiere los valores 1 cuando es el componente de las X y 2 cuando es el componente de las Y. Esto es la notación tensorial de Einstein, que creo que la inventó Levi-Civita. Pero, ¿veis? De esta manera muy simple, en vez de escribir un vector con su flechita arriba o todo el rato con vectores columnares, con los componentes aquí que indican la descomposición en componentes del vector, pues es mucho más fácil olvidarnos de esta notación y utilizar esta notación para un vector. Este es el vector de posición y cuando y es igual a 1 es el componente de las X y cuando y es igual a 2 es el componente de las Y de este vector. Esta es la notación tensorial. Notación tensorial o de Einstein. Y esto facilita mucho la escritura de las fórmulas. Se tarda un poquito uno en hacerse a la idea, pero es importante aprenderla, merece mucho la pena. Muy bien, ahora vamos a estudiar un desplazamiento del punto A hasta otra posición B. Aquí tenemos el punto en posición A, que está definida por el vector de posición R con una flechita, y ahora se mueve este punto a una posición aquí, B, y tiene otro vector de posición, que aquí lo he puesto de color verdecito para que se vea mejor. Y el nuevo vector verde es un vector columnar con estos componentes. Podía haber puesto aquí R1 y R2, pero prefiero mantenerlo por el momento así porque quizás os sea más fácil seguirlo. Muy bien, entonces el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B es otro vector, este vector de color rojo. ¿Veis aquí? Que surge de restar al vector final, al vector de posición verde final, el vector de posición azul inicial. Y nos queda como resultado este vector de color rojo.
que lo ponemos así como un intervalo del vector de posición. El intervalo del vector de posición es el vector de posición verde menos el vector de posición azul y nos da el vector de posición rojo. El nuevo vector de desplazamiento también tiene componentes y el hecho de que nosotros trabajemos con los componentes de los vectores tiene muchísimas ventajas. Fijaos, los componentes del nuevo vector de desplazamiento, que lo ponemos como un intervalo del vector de posición, es igual al vector verde menos el vector azul. Como estos vectores tienen componentes, rx verde, rxy menos r azul x, r azul y la resta es igual, esto de aquí es igual a rx azul menos rx verde, perdón, al revés, rx verde menos rx azul, y este de aquí abajo es ri verde menos ri azul. Es muy fácil sumar y restar vectores y de esta manera ya tenemos toda la información necesaria del vector de desplazamiento, sus componentes en el eje de las x, sus componentes en el eje de las y's y, como cumple el teorema de Pitágoras, también su longitud y su sentido. Fijaos. Sacamos el vector rojito y lo dejamos aquí al lado para verlo mejor. ¿Vale? Imaginémonos que la posición B tiene esta coordenada en el eje de las x. Punto 8, que está aquí. ¿Vale? Y el punto azul tiene en el eje de las coordenadas x la posición 4, que como veis son las posiciones x del vector azul y x del vector verde. ¿Lo veis? El vector verde y el vector azul. Si restamos la coordenada x del vector verde menos la coordenada x del vector azul, nos da 8 menos 4, 4, y nos da esta longitud, que corresponde a la longitud en el eje de las x del vector de desplazamiento. ¿Lo veis? 4 unidades. Lo mismo podemos hacer con el eje de las y's. El componente azul en el eje de las y's es 4. El componente en el eje de las y's del vector verde es 3. Y aquí 3, componente verde, menos el componente azul, nos da menos 1. Y ponemos ese desplazamiento aquí, menos 1, que va hacia abajo. Si hubiera sido al revés, el vector iría hacia arriba. Entonces, este signo negativo le da la orientación hacia abajo del vector, que surge como resultado de restar los componentes uno a uno de los vectores. Y de esta manera tenemos el vector desplazamiento con componentes 4 y menos 1. Muy bien. Como sabéis, la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo que hemos tardado en recorrerlo. Entonces, ¿cuál es el espacio que ha recorrido el punto desde A hasta B? Bueno, pues es este. Es el vector de desplazamiento entre A y entre B. Este es el espacio que ha recorrido. Tiene un espacio con una orientación, con una longitud, y ha tardado un intervalo de tiempo delta t, pero fijaos que este tiempo es un parámetro independiente de las posiciones. Existe fuera del espacio, porque no es un espacio relativista. Este tiempo no interviene realmente en las distancias espacio-tiempo entre los puntos. Simplemente estamos midiendo cómo cambian las coordenadas del vector de desplazamiento delta r con respecto al tiempo, ¿vale? La velocidad, que es este vector de desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo que tardamos en desplazarnos, también es un vector, el vector velocidad. Y es así, el vector velocidad, y le ponemos aquí un vectorcito, es igual al vector desplazamiento, delta r,
dividido delta t, y es un vector también columnar, aquí ponemos 2 dimensiones, donde dividimos lo que ha cambiado, la distancia que ha recorrido en el eje X y el tiempo que ha tardado en recorrerlo, y después tenemos otro componente en el eje Y que nos mide la distancia que ha recorrido en el eje Y con respecto al tiempo. Esto es, son los componentes del vector velocidad. Espacio en el eje de las X dividido entre el tiempo y espacio recorrido en el eje de las Y dividido entre el tiempo. Y esto, gracias a la notación de Einstein, en vez de escribirlo constantemente así, simplemente ponemos un vector, como es un vector columnar, va a tener un índice contravariante o un índice hacia arriba, y le vamos a poner una I latina. Esta I latina, si I es igual a 1, hablaremos del componente en el eje de las X de la velocidad, del vector velocidad. Si es igual a 2, hablaríamos del componente en el eje de las Y's del vector velocidad. Y si es 3, hablaríamos del componente en el eje de las Z's con respecto a la velocidad. No he incluido en los ejemplos el eje Z por no complicarlo, pero es simplemente añadir una dimensión más. Y podemos sustituir todo esto, que es un rollo, simplemente por una V con una I latina arriba, siendo I el índice que nos va a indicar en las ecuaciones si estamos en el eje de las X, las Y's o las Z's. Muy bien, a partir de la velocidad, ahora sí que podemos definir una nueva característica física para las partículas que se mueven en nuestro espacio. Para ello vamos a introducir la propiedad de la masa. Tenemos aquí una piedra de masa bastante gorda, ¿vale? De 1000 kilos, por ejemplo, y tenemos una pluma aquí que apenas pesa 1 gramo. Y estos objetos se van a mover. Esta roca de 1000 kilos se mueve hacia la derecha a una cierta velocidad, a 1 metro por segundo, pongamos, ¿veis? Claro, no es lo mismo que una roca de 1000 kilos se mueva a 1 metro por segundo físicamente que una pluma que se mueva de 1 gramo a 1 metro por segundo. Podéis poner la cara adelante, cuando os choque os daréis cuenta de por qué es así. Entonces, la velocidad es importante para las partículas, pero también la masa le da a esa velocidad algo, una propiedad intrínseca que nos define ese objeto. Entonces, esa propiedad la vamos a definir, se define de varias maneras. Clásicamente se define como la cantidad de movimiento o momento lineal o momento mecánico o simplemente momento. Veréis que en física hay muchos tipos de momento. Y lo definimos, es un vector también, como el producto de la masa por la velocidad del objeto. Entonces, el momento nos da información no solo de la velocidad, sino también de la cantidad de masa con la que se está moviendo esta velocidad. Es un objeto de los más importantes en física, el momento lineal o momento mecánico. Como es un vector, podemos ponerlo en sus 3 componentes. Ahora sí que pongo los 3 componentes en el eje de las X, el eje de las Y's y el eje de las Z's, multiplicando la masa por el componente en el eje de las X con su índice 1 contravariante de la velocidad, masa por la velocidad con su índice contravariante 2, masa por la velocidad con su índice contravariante 3. Este es el vector de momento. Y fijaos qué fácil se representa con la notación tensorial de Einstein. Dices, ¿cuál es el momento de la partícula? mv con su índice contravariante arriba. Entonces, en las ecuaciones que hagamos, depende del valor que tome nuestro índice contravariante y latina, pues vamos a hablar del componente x, del componente en la coordenada y o del componente en la coordenada z.
Pero lo podemos resumir, en vez de poner todo esto, lo podemos resumir de esta manera. Y tampoco necesitamos introducir flechitas, porque eso es muy útil en las ecuaciones tensoriales que no vamos a tratar por el momento. El momento lineal o momento mecánico es fundamental, porque nosotros definimos la fuerza como el cambio en momento con el tiempo. Es decir, si nos cambia la velocidad a lo largo de un tiempo a otro, que está parado y lo tenemos que mover, tenemos que aplicar una fuerza. Y además esa fuerza dependerá de la masa del objeto. Cuanto más pesado sea, más fuerza tenemos que aplicar. Entonces, la fuerza en física se define como el cambio de momento con el tiempo. Y es tan simple como esto. La fuerza es un vector, es igual al cambio, es el intervalo de momento con respecto al tiempo en el que este momento ha cambiado. Cómo cambia el momento con el tiempo. Obviamente, la masa es una constante en estas condiciones, la podemos sacar fuera y entonces este momento va a ser igual a la masa por el intervalo de la velocidad, el cambio de la velocidad con el cambio de tiempo. ¿Y qué definimos con el cambio de la velocidad y el tiempo? Aceleración, que es otro vector. ¿Veis? Cuando Einstein-Newton define que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, simplemente es porque definió que la fuerza es el cambio del momento con respecto al tiempo. La notación de Einstein nos simplifica mucho las expresiones, fijaos. Este es el vector de posición con sus componentes contravariantes. Este es el vector velocidad con sus componentes contravariantes. Este es el vector momento, también es un vector columnar con sus componentes contravariantes. Y este es el vector aceleración, que también tiene sus componentes con sus índices contravariantes. ¿Veis? Pues fijaos que en las ecuaciones tenemos que poner todas las columnas con las operaciones, etcétera, etcétera. En relatividad no tenemos que hacer eso. En relatividad utilizamos la notación de Einstein y pasamos de lo anterior a tener el vector posición representado como R y un índice contravariante y latina, el vector velocidad que lo definimos de esta manera con su índice contravariante que es igual a, ahora ya hablamos de derivadas, son intervalos muy pequeñitos con respecto al tiempo, antes hablábamos de intervalos finitos, ahora de derivadas, intervalos muy pequeños. La derivada del vector posición con respecto al tiempo y el vector posición lo marcamos de esta manera. Que y es igual a 1, entonces es dx dt. Que y es igual a 2, dy dt. Que y latina es igual a 3, dz igual dividido dt. ¿Veis? Es muy sencillo. El vector momento, fijaos qué fácil, o sea, ponemos la masa con la velocidad y con los índices generales y latina contravariantes. Y el de aceleración, pues lo planteamos de esta manera, y así las ecuaciones y las relaciones nos quedan muy limpitas. No tenemos que especificar cada componente de cada momento. Trabajamos de manera general con todos los componentes simultáneamente, poniéndolos de esta manera sin definir. Podemos expresar también una de las ecuaciones más importantes en física clásica, la conservación del momento, siempre que no haya una fuerza, siempre que no haya fuerzas externas, el momento lineal total no cambia con el tiempo y corresponde pues a esta expresión. Esta expresión engloba la conservación del momento lineal. Muy bien, pero si os acordáis en las primeras lecciones, sobre todo en la primera, dijimos que todas las ecuaciones de cinemática y de dinámica están codificadas en la métrica, que no necesitamos nada más. Y si os fijáis, hemos comenzado a definir cosas,
con las coordenadas, no hemos mencionado la métrica realmente, no hemos hecho... Pero fijaos, realmente ese es el caso. Esta es la distancia diferencial entre dos puntos, con las coordenadas de x, de y y de z, ¿vale? Y esta distancia representa la métrica de nuestro espacio. Nuestro espacio no relativista siempre cumple esta relación, ¿vale? Pues vamos a estudiar el cambio de longitud de L con el tiempo dt, que sería una velocidad, ¿no? El cambio de longitud con el tiempo. Bien, entonces lo que hacemos es dividir la expresión en la izquierda por dt al cuadrado, por 2 dt's, aquí, y hacemos lo mismo con la derecha. Y fijaos, esto de aquí es la definición de velocidad al cuadrado y el resto, si os habéis fijado anteriormente, es la definición del cuadrado de las velocidades en cada uno de los componentes. ¿Se habéis fijado? Aquí utilizo la notación tensorial de Einstein con x, con y y con z, pero realmente podíamos sustituirla por 1, v1, v2 y v3. ¿Veis? Los componentes del vector velocidad también cumplen la relación de Pitágoras. El cuadrado de la magnitud del vector velocidad es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. También cumple la relación de Pitágoras y esta relación es muy importante, nos define los componentes del vector velocidad y está codificada, como hemos visto, de la métrica. A partir de la métrica, dividiendo la izquierda y la derecha por ese parámetro independiente, en este caso, que es el tiempo, obtenemos la definición de la magnitud de la velocidad con respecto a sus tres componentes. La semana que viene comprobaremos que el momento, la fuerza y la energía también están codificadas en la métrica y que solo necesitamos la métrica para poder derivar todas las condiciones, todas las ecuaciones de Newton y también obtener una expresión de la energía. Y para ello vamos a introducir los conceptos del principio de acción estacionaria, también llamado principio de acción mínima, en una cosa que vamos a llamar mecánica lagrangiana y mecánica hamiltoniana. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado la presentación, estáis invitados a la próxima lección. Y también estáis invitados, por supuesto, a suscribiros al canal, que es gratis y nos ayudaréis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.